Muy bien. La semana pasada hablamos acerca de el tema o la continuación del valor del dinero a través del tiempo, parte 2. Hablamos de las tasas de interés, de diferentes eh, conceptos de la misma, por ejemplo, la tasa efectiva, la tasa nominal. El día de hoy vamos a hablar nuevamente de las tasas de interés y la importancia que tienen estas en los mercados financieros con respecto a la evaluación de los bonos. ¿Qué son los bonos? Bueno, pues los bonos son instrumentos financieros o instrumentos de financiamiento que emiten empresas y que emiten gobiernos federales, estatales, y que sirven para financiar proyectos de inversión. Estos bonos tienen vencimientos a largo plazo, no son eh, instrumentos de deuda de corto plazo o de tiempos menores a un año. Generalmente son más de un año, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar acerca primero de las tasas de interés. Las tasas de interés, como ya sabemos, eh, pues son una expresión porcentual del interés que se cobra o que se paga por un dinero que no se tiene, ¿verdad? Ambos, o sea, el concepto de la tasa de interés tiene que ver con la, el valor del dinero en el tiempo, como ya vimos. Es decir, si yo obtengo un dinero que no tengo ahorita para obtener liquidez, es decir, para comprar un bien, pues necesito pagar por ese dinero un costo o me representa un costo. Ese costo está expresado en porcentaje y que conocemos como la tasa de interés, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. También la tasa de interés para el que me preste el dinero se convierte en un rendimiento, más que para él un costo, para él es un rendimiento. Por eso las tasas de interés tienen dos percepciones, ¿no? Uno por quien lo paga, que es el costo del dinero, y el otro para quien recibe el interés, que es el rendimiento esperado. Decimos que ambos conceptos se refieren al costo del dinero, tasas de interés y rendimientos requeridos. El primero se aplica generalmente a los instrumentos de deuda, como préstamos bancarios y bonos. El segundo, a las inversiones patrimoniales, por ejemplo, las acciones preferentes, ¿verdad? Técnicamente el concepto es el mismo, como les decía yo, pero visto desde una óptica distinta. Al final de cuentas, se hace referencia a lo que se debe de pagar por usar dinero que no se tiene, es decir, por dinero ajeno. Lo importante de las tasas de interés es que debemos saber que existen ciertos determinantes de ellas. Si ustedes se acuerdan de microeconomía o el tema que hablaron acerca de la demanda y la oferta tienen sus propios determinantes, es decir, que hacen que la demanda crezca o disminuya, que provoca que haya un aumento o una disminución en la oferta. Bueno, pues lo que lo provoca tanto en la demanda como en la oferta son sus determinantes o los factores que inciden sobre la demanda o sobre la oferta. El concepto de determinantes aquí es exactamente igual. ¿Qué hace que las tasas de interés aumenten o disminuyan? A eso se les conoce como determinantes de las tasas de interés. Los determinantes de la tasa de interés más importantes y los que nosotros conocemos como los que generalmente tenemos que monitorear son tres. El primero es la inflación, o que se conoce como el incremento generalizado de precios. ¿La inflación cuál? La inflación observada, la inflación medida, la inflación, por ejemplo, estamos en el 26, en marzo del 26, y nos importa la inflación del hace un año o la del 26 perdón, de marzo del 25 a marzo del 26. ¿Es la inflación que me interesa? No. Aquí lo que me interesa es la inflación esperada, la inflación que se espera del marzo del 26 a marzo del 27, ¿sí? O la inflación dentro de un mes, 2 meses, 6 meses, etcétera.
es decir, la inflación que vamos a tener en el futuro. ¿Por qué es así? Bueno, pues porque mis pagos o mis rendimientos no los voy a obtener hoy, los voy a obtener y los voy a hacer los pagos en el futuro. Hoy contrato deuda y voy a pagar en el futuro, no voy a pagar ayer ni antier. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la inflación es el primer determinante de las tasas de interés. Mientras mayor sea la inflación, naturalmente que mayores van a ser las tasas de interés. Por eso el afán del Banco de México de frenar la inflación, no nada más por problemas de pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda o nuestro salario, nuestro ingreso, sino también como consecuencia de la caída en las inversiones, de la caída en el flujo de capitales que puedan llegar al país. ¿Por qué? Porque una inflación elevada pues provoca que haya costos de capital o de financiamiento más altos y eso va a obligar a que los proyectos de inversión tengan rendimientos todavía superiores a ellos. Entonces, la inflación es un determinante muy importante. El segundo es el riesgo. Bueno, el riesgo es una medida, como ya hemos hablado un poco respecto a esta, una medida poco fácil de medir, ¿verdad? Porque el riesgo es algo así como una incertidumbre que se pudiera presentar dadas las consecuencias que prevalecen no nada más en los mercados financieros, sino en todo el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en estos momentos, pues existe un riesgo que provoca desestabilidad en los mercados, sobre todo sobre las tasas de interés, por la guerra que se está dando en Irak, en Irán, ¿no? El ataque de Estados Unidos a Israel, el conflicto bélico en aquella zona, o bien también por lo que pueda estar sucediendo con Cuba. Hay, hay cuestiones políticas, la guerra es un factor muy importante, también en su momento fue la pandemia. Son situaciones que provocan la incertidumbre o el riesgo de que se pueda tener pérdidas en las inversiones. El riesgo suma entonces. Si el riesgo lo podemos medir como en un porcentaje, sí, habíamos hablado que había una probabilidad de que se presentara un evento. Bueno, pues si el riesgo es mayor, ese porcentaje le vamos a ir sumando a la tasa de interés y también le sumamos la inflación, entonces la tasa de interés se va haciendo más alta. Cuando el riesgo es menor, pues entonces las tasas de interés también son más bajas. Por último, la preferencia de la liquidez, es decir, lo que los inversionistas buscan, ¿verdad? Es decir, la inversión la inversión que el inversionista, valga la redundancia, desea es aquella que le genere valor en el menor corto plazo. Si se va a esperar un largo plazo a obtener valor, prefiere no hacerlo. Prefiere inversiones que le generen más valor en el corto plazo, es decir, prefiere la liquidez. Mientras mayor sea la liquidez, mayores inversiones va a haber. Por eso, la preferencia de la liquidez va a determinar que las tasas de interés de corto plazo sean más altas que las tasas de interés de mediano y de largo plazo, ¿verdad? Pero las cifras anteriores o la inflación y el riesgo van a pegar más sobre las tasas de interés. Pero este es un factor importante, la preferencia de la liquidez. No es la más. Imagino que ustedes pudieran pensar, bueno, ¿cuál es la más importante? Pues los tres son importantes. Si yo midiera la elasticidad de estos determinantes sobre las tasas de interés, diría que estas tres son directamente proporcionales, es decir, son la tasa de interés tiene una demanda elástica con respecto a estos factores. A mayor inflación, mayores tasas de interés. A mayor riesgo, mayores tasas de interés. A mayor preferencia por parte de los inversionistas por la liquidez, mayores tasas de interés. Aunque este último es el que menos repercusiones tiene. Ahora, hay una diferencia importante entre las tasas de interés reales y nominales. Imaginemos un mundo perfecto en el cual no existe la inflación.
Si no existiera inflación, si no existiera el riesgo, si no existiera tampoco preferencia de la liquidez, si no hubiera nada más que únicamente eh, un prestar el dinero sin que hubiera riesgos más que el deseo de ganar algo sobre él, diríamos que las tasas de interés reales y nominales son iguales, ¿verdad? No habría una tasa nominal ni una real. Pero vivimos en un mundo no perfecto. Por lo tanto, hay una diferencia entre lo real y lo nominal. Las tasas reales y las tasas nominales. Las tasas reales son aquellas que nosotros medimos descontándoles el efecto de la inflación, el efecto del riesgo y en una segunda, tercera instancia la preferencia de la liquidez. Así nosotros tenemos que la tasa de interés real, yo la tengo aquí despejada en esta última parte, es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación esperada. La inflación y el riesgo que van en esta variable PE. A ver, la tasa de interés nominal es la tasa de interés, ¿sí? Real más la inflación y el riesgo. El banco me dice que me va a pagar el 10% por una inversión que yo deje ahí a plazo, un dinero que deje a plazo, me va a pagar el 10%, esa es la tasa de interés nominal. Pero si la inflación real para el año, lo voy a dejar a un año, pero en un año la inflación es del 5%, perdón, la tasa de interés nominal es del 10%. Bueno, ¿esta de qué se compone? Se compone de una inflación esperada junto al riesgo y una inflación, una tasa de interés real. ¿Cómo yo sé cuál es la tasa de interés real? Bueno, pues voy a despejar. La tasa de interés real va a ser igual a la tasa de interés nominal que me cobra el banco, que es el 10, menos una inflación esperada junto al riesgo del 5%. Entonces yo tengo una tasa de interés real únicamente del 5%. Si yo deposito en el banco 1,000 pesos con el 10% anual, al año me va a dar 100 pesos de intereses. Entonces voy a tener 1,100 pesos. Y voy a estar feliz porque dije, bueno, ya se me hizo un 10% más. Ah, pero si yo le descuento la inflación de ese año, y si la inflación de ese año fue del 5%, entonces a mí lo que me están entregando son 1,000 pesos más 50 pesos apenas para poder mantener el poder adquisitivo de hoy. Y la única ganancia real fue 50 pesos. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre las tasas nominales y las reales. Debemos de observar bien cuál es la tasa de interés bancaria, aquí el ejemplo que trae el autor, una tasa de interés nominal del 18,5%. Si se espera una inflación del 5%, entonces la tasa de interés real sería del 13,5%. Vamos a comprar un auto y vamos a pedir un crédito que nos cobra el 18,5%. Eso es lo que vamos a pagar en términos nominales. Si yo quisiera saber cuánto voy a pagar en términos reales, pues les descuento la inflación esperada para ese año y me queda que solamente pagaré el 13,5%. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Todo bien. Bueno, vamos a ver la estructura de las tasas de interés de acuerdo al tiempo, ¿sí? La estructura temporal de las tasas de interés se refiere a la relación entre la fecha de vencimiento y la tasa de rendimiento de ciertos bonos con riesgo similar. ¿Cuáles son los bonos? Bueno, un ejemplo de ellos son los CETES, que son los certificados de la tesorería del gobierno federal en nuestro país. Estos CETES se dice que son libres de riesgo. ¿Por qué? Porque pues el Estado, el gobierno, los va a pagar aunque haya alteraciones en los mercados. Eso es muy seguro que se vayan a pagar. No hay probabilidad de que vaya a haber una pérdida del gobierno. No lo mismo en un banco. Si en un banco yo dejo mi dinero y lo voy a esperar a retirar dentro de un año, pues hay un riesgo de que el banco pueda sufrir alguna pérdida financiera o que vengan algunas situaciones
de política que afecten los mercados y eso me va a perjudicar en mi inversión en cuanto al riesgo. En cambio, el bono emitido por el gobierno es un riesgo libre de, perdón, es un bono libre de riesgo. Bueno, hablando entonces de los bonos, para entender la estructura temporal de las tasas de interés, vamos a observar nosotros esta gráfica, ¿sí? Tenemos el rendimiento al vencimiento en el eje vertical y el tiempo al vencimiento, es decir, en años en el eje horizontal. Si se fijan, hay tres curvas o tres líneas. La, la de abajo, que es la del 28 de mayo, esta curva tiene una pendiente creciente, va aumentando, ¿verdad? Conforme va haciéndose más largo el tiempo de vencimiento. Por ejemplo, aquí al 0,0, pues no hay tasa de interés ni tiempo, pero pensemos en este a 5 años. Aquí más o menos aproximadamente veríamos que sería como un 2 casi un 3%, un 2,5% por aquí. Si es a 10 años, la tasa sube a casi 4%. Y es 15 años, pues sube como al 4,2 y así sucesivamente, ¿no? Va subiendo un poco más conforme pasa el tiempo. En el caso de la curva de arriba, las tasas de interés van hacia abajo conforme el tiempo vaya siendo más lejano, pero no se hacen, no hay una caída prolongada, se hace, como decimos se hace paralela al eje horizontal, ¿no? Se hace asintótica aquí, ya no baja más, ¿sí? Hay un límite a la caída de las tasas de interés. No se hacen cero, pues. Y en el de en medio, pues se mantiene casi sin cambio a lo largo del tiempo. Casi son las mismas, ¿verdad? Una economía como la japonesa, donde las tasas de interés permanecen casi inalteradas en largos periodos de tiempo. Hace poco, hace un año, un año y medio, subieron la tasa de referencia en Japón porque estaba abajo de cero, subió un poquito de cero a un 0,5% y se movieron los mercados internacionales, ¿no? O sea, es la importancia de las economías. Cuando vemos una tasa de interés de una cierta economía importante que se eleva, pues eso trae repercusiones en todas las economías del resto del mundo. Eh, Quiero que vean esta gráfica. ¿Si ven la gráfica del financiero? Sí, ¿Sí? Bueno, aquí tenemos los CETES, como este es el día de hoy, esta información. Fíjense, los CETES a más corto plazo son a 28 días, su tasa es del 6,81%, ¿verdad? Luego a 91 días, 7,02, va aumentando, es como la curva de abajo de la gráfica. Y luego viene a 182 días, 7,25, aumenta un poco más, ¿verdad? Y a 365 días todavía aumenta más, casi 7,58, 7,59, ¿sí? Las tasas de interés en México tienen un comportamiento como la curva de abajo, la que dice 28 de mayo, ¿sí? Bueno, eh, dice, una curva con pendiente descendente indica que la economía se está desacelerando o debilitando. El caso de la economía japonesa que tuvo una desaceleración muy importante en la década de los 80s y 90s. Por lo regular, las tasas de interés a corto plazo son menores que las tasas de interés a largo plazo, como sucedió el 28 de mayo del 2010. Es decir, la curva de rendimiento normal tiene pendiente ascendente. Entonces, nosotros estamos actualmente con una eh, curva de rendimiento de las tasas de interés, o lo que se conoce como la estructura temporal de las tasas de interés, con una curva normal.
Es decir, las tasas de interés a corto plazo son menores que las tasas de interés a largo plazo. Eso indica que la economía está funcionando y puede funcionar bien o mejor, ¿sí? No es una economía que esté, desde el punto de vista o analizando las tasas de interés, esté en un punto de riesgo. Esas tasas no son tan altas. Parece que las van a tener que subir porque va a pegarnos la inflación, pero bueno, esa ya es otro tema. La curva de oferta de rendimiento puede afectar la toma de decisiones financieras de la empresa. Un gerente financiero que se enfrenta a una curva de rendimiento con pendiente descendente podría sentirse tentado a confiar más en el financiamiento menos costoso de largo plazo. Sin embargo, el riesgo de seguir esta estrategia es que las tasas de interés pueden caer en el futuro, de modo que las tasas a largo plazo que hoy parecen baratas se pueden volver relativamente más caras el día de mañana. La curva de rendimiento tiene pendiente ascendente, el gerente puede pensar que es prudente usar el financiamiento de corto plazo más barato. La confianza en el financiamiento de corto plazo tiene sus propios riesgos. Las firmas que solicitan préstamos con base en el corto plazo verán cómo sus costos se elevan si las tasas aumentan. Incluso un riesgo más serio es que una empresa no pueda refinanciar un préstamo a corto plazo cuando llegue a su vencimiento. ¿Por qué? Porque van a incrementarse las tasas de interés. Son varios los factores que influyen en la elección del tiempo de vencimiento del crédito, pero la forma de la curva de rendimiento es algo que debemos de considerar muy importante para tomar decisiones. No necesitan buscar la curva, simplemente hay que acudir a fuentes como el financiero, donde encontramos la, en la parte de mercados, tasas, y aquí acudimos y podemos graficarlas, ¿no? Nuevamente repito, 6.81, 7.02, 7.25, 7.58. Y para los Estados Unidos pues, tenemos tasas más bajas a un mes, a 3 meses, ¿verdad? Son los bonos del tesoro, 3.59, 3.58. Aquí está invertido, ¿se fijan? 3.59, 3.58 hacia abajo, 4.84 va hacia abajo. La tasa de los estados, las tasas de interés van hacia abajo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya para terminar, hablaremos acerca de las primas de riesgo. La prima de riesgo, como ya vimos aquí en la fórmula para determinar la tasa de interés real, la prima de riesgo es un porcentaje que se carga, ¿sí? Sobre la tasa de interés nominal, sobre real para calcular la nominal. La prima de riesgo, como dice aquí el autor, se integra con varios componentes relacionados con el emisor y la emisión, incluyendo los siguientes. Por ejemplo, el riesgo del negocio. No es lo mismo emprender un negocio que va a producir alimentos a uno que va a producir materiales para la construcción, o uno que va a comercializar materiales para la construcción y otro que va a vender ropa o accesorios. El riesgo del negocio es importante considerarlo. Mientras mayor riesgo implique emprender un negocio, mayor debe ser la prima que nosotros apliquemos. El riesgo financiero, ¿sí? Cuando una institución tiene menos respaldo, como un banco pequeño, pues puede cargar tasas de interés más altas a una institución más consolidada, más segura, con mayor confianza, pues el riesgo es menor, ¿verdad? El riesgo financiero es menor. El riesgo de la tasa de interés. Bueno, pues una tasa de interés alta, por ejemplo, de una SOFOM, pues implica más riesgo que una de un banco como BBVA, ¿verdad? La liquidez también es muy relevante. ¿Cuánto voy a tener yo
que esperar para convertir mi dinero en efectivo o en líquido, ¿sí? Si las tasas de interés son más altas, el riesgo es mayor porque yo quiero mi dinero antes. Entonces la liquidez es un factor también de riesgo y el aspecto fiscal, ¿verdad? También se consideran los riesgos específicos de la deuda, como el riesgo de incumplimiento. Cuando nosotros contratamos una tarjeta de crédito, eh, esta, pues dependiendo del banco, dependiendo del cliente, es el interés que cobra. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de incumplimiento, ¿verdad? Se puede cobrar más ciertos tipos de tarjetas y en otras cobran menos. El riesgo al vencimiento y el riesgo de cláusula contractual, ¿verdad? No es lo mismo eh, un riesgo, el riesgo que implica un contrato de hipoteca a 25 años que el pago de una tarjeta de crédito de compras de consumo, de bienes de consumo, ¿verdad? En el largo plazo, el riesgo es mayor. Y la cláusula contractual, siempre aparecen cláusulas que nosotros no leemos y que no identificamos, pero que son muy importantes, hay que considerarlas. Esas letras chiquitas que luego no vemos y que están ahí y por eso las tasas de interés son más altas de lo que nosotros pudiéramos considerar o no la van a aumentar con cierto pérdida de cumplimiento. Nosotros las tasas de interés se van a elevar por el incumplimiento, por el riesgo, etcétera. En general, las primas de riesgo más altas y por tanto los mayores rendimientos provienen de los valores emitidos por compañías con un alto riesgo de incumplimiento y de vencimientos a largo plazo que tienen cláusulas contractuales desfavorables. Es importante analizar entonces, más que la inflación o aparte de la inflación, el riesgo implícito en las tasas de interés. Por último, ya para despedirnos, voy a hablar un poco acerca de los bonos corporativos. Se dice que un bono es un instrumento de deuda, como les hablaba yo al principio, que indica que una empresa ha solicitado en préstamo una cierta cantidad de dinero y promete reembolsarlo en el futuro en condiciones claramente definidas. Existen bonos de 5, 10, 20, 25, 30 años y su valor a la par, que veremos en las próximas sesiones, es el valor nominal. ¿Sí? El valor a la par o valor nominal establece en el bono, vamos a suponer que es de 1,000 pesos. La tasa cupón de un bono representa un porcentaje del valor a la par que se pagará anualmente como interés, por lo general en 2 pagos semestrales. Si decimos que la tasa o la tasa cupón es del 10% anual, pues se van a pagar el 5% a los primeros 6 meses y el 5% a los siguientes 6 meses. Es decir, 50 y 50 para que me dé el 100. El que tiene el bono son los prestamistas, es decir, yo me voy a quedar con el bono si yo presto el dinero a aquel que lo emite, ¿sí? Y yo recibo la promesa de pago de los intereses al vencimiento del reembolso del monto y el principal. Es decir, presto 1,000 pesos porque es lo que me van a reembolsar, pero me van a dar un 10% sobre esos 1,000. Es decir, me van a dar mis 1,000 al fin del vencimiento, pero me van a dar 50 a 6 meses y 50 a los otros 6 meses. Voy a recibir 1,100 pesos. Esos bonos corporativos tienen luego muchas características que en finanzas son muy peculiares en los problemas, sobre todo para resolver, y que pues por ahí tienen algunos en sus actividades. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero haya sido de su interés y hayan eh, pues valorado un poco la información que dimos el día de hoy. ¿Tienen algún comentario? No, profe, pues hay que revisar la grabación porque llegué tarde. Llegaste tarde. De todos modos, la voy a subir en un momento más. Si no, mañana en la mañana ya está en la plataforma. Perfecto. Muy bien.
A descansar. Bueno, pues a descansar y a guardarse un poquito porque está haciendo frío en esta noche. Muchas gracias, que descansen. Gracias, maestra, que descanse. Hasta luego, Gracias, maestro. hasta Buenas mañana. noches. Gracias, maestro. Bonita Mañana. noche a todos. Buenas noches.